Hadas, brujas, doncellas, cuando pensamos en caballeros andantes como Amadís de Gaula, Tristán de Leonís, Floriseo, el mismo Quijote de la Mancha, pensamos en los escuderos, en los caballos, pero ¿qué hay de las mujeres? Las mujeres que se apegan a lo mejor a ciertas características del género o quizá que son algo disidentes. Bueno, pues de ello nos habla con esa mirada contemporánea Axcayácatl Campos García Rojas en Siete sabias y una reina, personajes femeninos, al margen de los libros de caballerías hispánicos. Vamos a ver las imágenes del libro en un momentito, ahí la tenemos, y que nos hace el honor de estar aquí. Qué emoción tenerte, Axcayácatl, para platicar de algo de lo que eres especialista, que pues es un gran conocedor de este género, y además le estás dando una lectura muy contemporánea a cada uno de estos personajes que elegiste para elaborar este libro de reciente publicación y que ya la gente lo puede adquirir, que yo creo que está llamando muchísimo la atención de la crítica y también del público. ¿Cuáles son estos personajes que decidiste seleccionar para poder elaborar una reflexión en torno a las mujeres en este género que, bueno, fue tan popular en el siglo pues 14, 15, 16, un poquito menos? Ahora también se escriben algunas novelas de caballería, pero bueno, tú te enfocas aquí sobre todo a esta época dorada. Pues el origen de cómo elegir estos personajes, la realidad es que yo había empezado a trabajar estos personajes ya desde hace muchos años. Había hecho artículos aislados sobre cada uno de ellos, por ejemplo, este que mencionabas hace rato de Floris Delfa, desde hace muchos años ya. Pero de pronto un día me di cuenta que pues tenía una serie de trabajos donde el personaje que yo estaba trabajando o analizando justo eran mujeres, o personajes femeninos, que no necesariamente son mujeres, ¿no? Pueden ser hadas. Claro. Entonces, pues pensé que todas ellas tenían un hilo común, ¿no? Un hilo conductor que podía pues, dar una idea, ¿no? Entonces decidí reunirlas y agregar otros personajes que no había estudiado previamente, y entonces pues fue eso, justamente la idea, que son todas ellas, salvo la reina, pero la reina lo hace de manera distinta, son personajes que de alguna manera se salen de la norma del siglo XVI. Entonces, más bien personajes que sí no van en cuanto a este patrón de conducta. Por ejemplo, por mencionar al hada Urganda de Amadís de Gaula en el capítulo 2, es un hada que como que está un poco incómodo, que no está casada y la acaban casando, ¿no? Sí, en una de las continuaciones tardías. Claro. En las primeras no es un hada y pero cumple hay una con cierta todas. Evolución ahí en el personaje. Sí, efectivamente. Digamos. Durante el género tiene la característica que se van haciendo diferentes partes o continuaciones, así como ahora existen Harry Potter y que hacen diferentes partes de la misma, funcionaba de esa misma manera. Entonces, en una de las versiones o de las continuaciones tardías hay una moralización muy fuerte y justamente se piensa que Urganda no puede seguir sin estar casada y hacer lo que hace, y entonces la casan con un mago al que ella admiraba también y la casan. Entonces, pues de alguna manera ahí empieza su decadencia como personaje literario, con este esplendor que ella tenía como maga o como sabia hada. Ahora, también hay otro personaje que en sí mismo también es un tema, como tú lo manifiestas en tu libro, que es Medea. Sí, que está presente también como un mito en diversas sagas. Esta mujer pues es muy particular, tiene pues una sabiduría, unos poderes muy especiales. Claro, ella... viene de la mitología, por supuesto, ¿no? Y al principio no es un hada, ¿no? Ella sabe, conoce las artes mágicas, y sí es un tema, un personaje que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la literatura, y pues es peligrosa realmente, ¿no? Y lo que sucede en estos libros de caballerías es que el personaje clásico de la antigüedad grecolatina se reelaboró y se refuncionalizó con los valores del siglo XVI y del Renacimiento, para bien y para mal, pero sí hay una condena de este personaje, ¿no? Hay una fascinación, porque por un lado se le trabaja como, pues justo esta maga que sabe muchísimo, que es como la fundadora de todo esto, maestra de muchas otras, pero también siempre hay una condena, ¿no? Siempre un peligro, siempre mantenerla al margen, y siempre tienen un castigo. Todas ellas, todos estos personajes no acaban bien. No, No acaban mal. bien, efectivamente. Muertas o castigadas,
casadas. algunas No, circunstancias. imagínate nada más, ¿qué más? Algunas circunstancias de ese Castigos tipo, de ese tipo. ¿Qué es lo que pasa con otro personaje que está en muchas sagas y que viene de lo que se conoce como el ciclo, el mito artúrico, a partir de esa leyenda del rey Arturo, y que es justamente su esposa, Ginebra? Sí, Como la la reina conocemos, Ginebra. la reina Ginebra, como la conocemos en español, que le pone el cuerno con Lancelot. Y bueno, pues Claro. esto ha dado lugar a muchas interpretaciones, pero también es un personaje que va evolucionando, supongo que también por medio de la moral de la época, Exacto, sí. ¿no? Ya en sí es un personaje complejo, ¿no? Sí, claro. Y que muchas veces que rompe con estos patrones, pero esta versión que yo comento en el libro es una versión de ella ya anciana. No sé si vieja, así decadente, pero sí ya mayor, que además sigue teniendo estos amoríos o deseos sexuales por un jovencito que es un Tristán. chavito que llega. Y entonces Ajá. todo lo que ella hace para poderlo conquistar, ¿no? Y lo logra. Lo logra y no, como que de pronto pues él también, como él responde a los modelos y a la moralidad de la época, Ajá. pues dice, no, déjame, ¿no? Pero es interesante cómo ella rompe con este patrón. Ya en sí lo es, pero pues aquí rompe más aún, ¿no? Y esta crítica que se hace a una mujer mayor que quiere seguir estando enamorada y que quiere seguir teniendo un placer sexual. Y hay una condena, una burla en este libro. Y hablando de lo que decías hace un ratito de estas mujeres que, pues hay mujeres que huyen del matrimonio, aunque hay toda esta ideología matrimonial, pero hay mujeres que huyen, y es el caso de Melía, que se va a una cueva y también empieza a bregar en el conocimiento, y bueno, es considerada como un personaje tanto folclórico, una salvaje. Ella es un personaje que yo quiero mucho, porque me encanta, ¿no? Es un personaje que justamente ella decide que ya ella no se va a casar, que quiere estudiar, que quiere aprender las ciencias, las lenguas, todo, y se lleva su biblioteca a una cueva. Entonces es una mezcla muy rara, porque es una personaje que se le llena el cuerpo de pelo, pierde la ropa, se vuelve una mujer salvaje, pero al mismo tiempo tiene todos estos elementos de la cueva, en los libros, el conocimiento, que pues no van con el salvajismo. Entonces, y además conoce magia. Entonces es un personaje pues muy contradictorio, pero fascinante también. Y sí, decide, yo no me caso y yo me dedico a esto, ¿no? Y se va y se encierra ahí. ¿Y por qué es importante analizarlas con estos elementos que tenemos hoy en día, que tenemos una visión distinta del género femenino en el mundo contemporáneo? Pues yo creo que son importantes porque analizarlas y comentarlas en este contexto, porque la manera en que podemos comprender nuestro presente, o una de las maneras que podemos comprender nuestro presente y lo que nos pasa y lo que hacemos o dejamos de hacer, pues muchas veces está en estudiarlo en el pasado, si no tan lejos como en la antigüedad grecolatina, sí en los siglos anteriores, en esta literatura que leyó tanta gente, que fue la fascinación, o que si no la leyeron, la escucharon leer, ¿no? Y que era así como su entretenimiento, pero también que había valores y había una ideología que se transmitía a través de ellos. Entonces, para poder comprender lo que nos pasa hoy, muchas veces tenemos que voltear a ver lo que pasaba entonces. Y ver todos estos modelos en los que se comprendía las relaciones humanas, las relaciones con la religión, la superstición, las relaciones familiares también. Vamos a finalizar, Axcayácatl, con 3 preguntas sorpresa. Por favor, muy no bien. me dejes de contestar. Lo primero que te venga, por favor. Un personaje de ficción con el que te gustaría tener un encuentro. Pues me gustaría encontrarme con Melía. Con Melía. Sí. Bueno, es un personaje muy atractivo con el que tener una buena plática, yo creo. Si te hubieran dado a elegir en qué país nacer, olvidémonos de México, donde naciste, en la Ciudad de México, ¿qué país hubieras elegido? En Inglaterra. Inglaterra. A ver, por ahí, por las tierras del rey Arturo. Y finalmente, ¿tienes alguna superstición? No sé si es superstición, pero a veces pienso en los signos zodiacales, ¿no? Entonces Te llama la atención, me te llama la atrae. atención, como que a veces hay coincidencias de las personalidades con lo que dicen que son ellos, ¿no? O que somos, ¿no? Axcayácatl, muchísimas gracias por estar en Noticias 22.